Hola, ¿qué tal? Bueno, en un video anterior realicé un experimento en donde tomaba el neutro de la red, que en mi caso es 220 voltios, y tomaba una derivación que venía de una puesta a tierra física. Bueno, lo hacía pasar por un puente de diodos, un condensador, para poder así encender bombillos LED de bajo consumo a 3 voltios. Lo raro es que, o lo interesante es que aparecía acá una diferencia de potencial. Digo raro porque estuve investigando un poco sobre las conexiones eléctricas en mi país y bueno, estaríamos sacando una diferencia de potencial entre tierra y tierra. ¿Por qué? Porque, bueno, posterior al transformador trifásico, bueno, en este caso a mi domicilio solo me llega una fase y un neutro. Bueno, de un transformador trifásico sale tres fases y un neutro, ¿no? Eh, y este neutro está referenciado a tierra. Si vemos aquí, bueno, acá tenemos la fase que llega acá al domicilio y cierra circuito con el neutro. Pero este neutro está referenciado a tierra. Si yo hago una captación de tierra física, estaría, bueno, estaría apareciendo una diferencia de potencial, un voltaje, prácticamente entre tierra y tierra, ¿no? Eso es lo raro. Me comentaron que podía ser debido a la reactiva que se genera, pero bueno, eso aún me falta investigar y corroborarlo. Pero según lo que estuve viendo yo en el diagrama, estaríamos haciendo aparecer una diferencia potencial prácticamente entre tierra y tierra, porque ya que el neutro también está referenciado a tierra en, en el lugar donde está el transformador, ¿no? Bueno, vamos a realizar algunos experimentos. Voy a tratar de elevar esa diferencia de potencial que obtengo entre neutro y tierra. Bueno, aquí tengo la toma de la red. Esto viene a ser la fase. No sé si se logra ver ahí, se enciende el neón. Esta es la fase y este es el neutro. Vamos a observar en primer lugar a través del osciloscopio para ver a qué frecuencia y qué señal tengo. Este viene de la Tierra. Y ahí tenemos la señal en el osciloscopio. Me está marcando 225 Hz y esta es la señal. Es como si fuera a ver una senoidal con armónicos o con bastante ruido. Ahí lo tenemos. La frecuencia no es estable, está oscilando entre 170 hasta 225, 250. Llega hasta 270 Hz. ¿Ya? Y me está arrojando picos está en 5 voltios por cuadro, 10 voltios, picos de 10 voltios. ¿Ya? No es estable la tensión ni la frecuencia. ¿Ya? Pero más o menos para tener una idea. La idea, bueno, hoy voy a tratar de elevar este voltaje, bueno, a través de tres métodos. Uno es usando este transformador que es de 220 a 12, lo voy a usar a la inversa, es decir, de 12 a 220, ¿no? O del voltaje que tengamos acá para elevarlo. El otro método que voy a usar es este duplicador de voltaje, que lo hice a través de usando diodos y condensadores. Y el otro método vamos a usar este ladrón de Julios que tengo aquí montado sobre este núcleo de toroide.
Todo con el fin de encender este bombillo LED de 220 voltios 5 watts. Procedamos a la experimentación. Bueno, ya no vamos a usar más el osciloscopio. Ahora vamos a hacer una lectura acá del voltaje que tengo. Ponemos en alterna. Ahí tenemos 4.5 voltios en alterna. Es lo que me registra el tester. Vamos a empezar con el transformador. Voy a conectar, vamos a usar la entrada de, bueno, vamos a usarlo a la inversa, ¿no? Y ahora veamos qué voltaje tenemos en la salida. ...61 voltios... en alterna. Es un voltaje ya suficiente como para poder encender este bombillo LED. Ahí lo tenemos. A través de un transformador. Obviamente que el bombillo LED no está luciendo a plena potencia. Con 60 voltios estaría encendiendo a su cuarta parte de su capacidad, a un 25% más o menos, porque acá todavía ha de caer la tensión al momento de conectar el bombillo. Pero funciona, o sea, la onda hace que funcione el transformador. Bueno, esta es una primera prueba. Procedamos a la siguiente, que es usar este duplicador de tensión. A ver, ya. Ahí está. No es tan eficiente como el transformador, ya que el bombillo está luciendo menos. Hay una caída de tensión ahí. Ha de ser por los diodos que emplea este duplicador. Con el transformador tenemos una mejor eficiencia. Bueno, yo hice estos puentes de diodos en serie. Los he ido sumando de tal forma en que pueda llegar hasta 220 voltios, partiendo acá de los 4.55 voltios que me da en el voltaje inicial, ¿no? Pero llega hasta cierto voltaje, que es los 50-60 voltios, y ya no sube más, debido porque agota ya la corriente, ha de ser, ¿no? Y ahora solo nos faltaría probar el último método, que es a través de este ladrón de Julios, pero necesitamos usar un rectificador. Vamos a colocar este puente de diodos con este filtro y realizamos la conexión. Ya está oscilando el ladrón de Julios. Se oye que no es una oscilación tan estable, ¿no? Vamos a cambiar de ubicación esto. Ahí lo tenemos. Se enciende pero muy bajito. Y bueno, por el sonido, que tal vez no se percibe,
es una oscilación un poco inestable. Ya, haciendo una comparación, para elevar el voltaje, quien mejor eficiencia tiene es el transformador, este de aquí. Se presta mejor para elevar el voltaje. Bueno, vamos a ver qué tanto enciende. Este es un bombillo resistivo de 3 voltios. Y eso es lo que enciende. Es decir, que sí hay una leve corriente, esa diferencia de potencial, ¿no?, entre el neutro de la red y una derivación a tierra física. Lo pone al rojo vivo el filamento del bombillo resistivo. Bueno, es la prueba que quería compartirles. Bueno, conmigo será hasta un próximo video.